Hola, queridos compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de comunicaciones orales de diálisis peritoneal que tenemos el placer de moderar la doctora María Auxiliadora Abajo y yo mismo, que soy Miguel Pérez Fontán. Como sabéis, primero será la presentación de las diferentes comunicaciones, que son 6 de temas muy variados y de toda España, y dejaremos para el final el turno de preguntas. Os recordamos que tenéis la opción de hacer preguntas online a lo largo de todas las presentaciones y que luego recogeremos o todas o por lo menos la mayor parte que podamos para presentar a los ponentes. Con esto podemos empezar ya con la primera comunicación. Buenas tardes. En esta comunicación presentamos el análisis comparado de los parámetros de funcionamiento de la cicladora Home-Choice-Claria entre los regímenes SPD versus Tidal y entre los esquemas de terapia programado versus terapia real. Un régimen es un plan terapéutico sistemático con los datos relativos al esquema de diálisis que se ha programado. Este se registra en la configuración del dispositivo y se envía por conexión remota a la cicladora, que debe ser capaz de reconocerlo, ejecutarlo y almacenar los resultados de terapia real. La comunicación bidireccional cumple con los requisitos de las normativas reguladoras legales que permiten la monitorización remota. Nuestro objetivo es el análisis comparado entre el régimen programado y los resultados de terapia real. Analizamos retrospectivamente el periodo de terapia nocturna en 95 pacientes de nuestro programa de diálisis peritoneal automatizada durante los últimos 4 meses del año 2019. Se recogieron datos demográficos, la enfermedad de base, parámetros directos de cada una de las sesiones registradas en el sistema y parámetros derivados a partir de aquellos, como pueden ver en la diapositiva. Eran 87 pacientes prevalentes y 8 incidentes. El total de sesiones o días de tratamiento registrados fueron 10.186, 5.597 en 52 pacientes en régimen CCPD y 4.589 en 43 pacientes en régimen Tidal. La media de sesiones o días de tratamiento es de 107 para cada uno de los regímenes. En esta diapositiva mostramos los resultados según género, enfermedad de base y régimen. Con significación estadística es mayor la proporción de hombres y de pacientes no diabéticos, no observándose diferencia en el resto de las variables. En la parte izquierda de la diapositiva se muestran los datos comparados entre ambos regímenes de la terapia programada. Observamos que para el ajuste de la terapia programada, el volumen total de terapia, nochematía, y el volumen total de terapia nocturna es mayor en CCPD. Como se puede prever, en Tidal el número de ciclos es mayor, mientras que el tiempo de permanencia medio por ciclo es menor. No se observaron diferencias en el resto de parámetros de la programación. En la parte derecha se muestran los datos comparados de los resultados de terapia real entre ambos regímenes. Para ello, se obtuvo para cada parámetro y cada paciente la media del periodo de análisis, que recuerdo es de 4 meses. Al final, se obtiene la media de cada parámetro por régimen de terapia, que es la que se compara. Observamos que se reproducen los resultados de la terapia programada en cuanto a volumen total de terapia nocturna y número de ciclos, menor y mayor respectivamente en Tidal, y lo mismo con el tiempo de permanencia media por ciclo, que es menor en Tidal, no observándose diferencia en el resto de los parámetros. Cuando comparamos otros parámetros de resultado de terapia real entre ambos regímenes, observamos que el número de tratamientos, sesiones o días con un tiempo de permanencia menor del programado es mayor en el régimen Tidal. El exceso de tiempo total de terapia programado, más de 9 horas o 540 minutos, es también mayor en el régimen Tidal, quedando en el límite de la significación el porcentaje de variabilidad del tiempo total de terapia efectivo, que es también mayor en este régimen. En resumen,
La comparación entre prescripción y terapia real de un régimen CCPD versus TIDAL supone para este último menor volumen de terapia nocturno, menor tiempo de permanencia, mayor número de ciclos, sin diferencias en el tiempo útil total y en el tiempo no útil total, pero con un mayor número de sesiones con pérdida de tiempo de permanencia, alargamiento y mayor variabilidad del tiempo total de tratamiento. Muchas gracias por su atención. Presentamos nuestro trabajo sobre el efecto de paricalcitol en células mesoteliales peritoneales en proceso de transformación epitelio-mesenquimal, TEN, en un modelo in vitro en vivo. En diálisis peritoneal, debido a la alta concentración de glucosa y derivados de los líquidos de diálisis peritoneal, así como los episodios de peritonitis, las células epiteliales mesoteliales pueden perder sus característicos marcadores epiteliales como ecaderina y adquirir los mesenquimales como alfa-SMAD, que sea más característico. Esto provoca su transformación a células fibroblastos light, con capacidad para invasión y fibrogénesis. A su vez hay un desbalance entre las proteínas reguladoras de este proceso, con un aumento de las señales profibróticas como el Transforming Growth Factor beta y un decremento de las antifibróticas como el BMP7, la proteína morfogénica ósea 7. Por todos es conocido las bondades de vitamina D y sus análogos con sus efectos antiinflamatorios y antifibróticos. Por lo tanto, nos preguntamos si dichos efectos se pueden trasladar a la membrana peritoneal en proceso de TEM. Diseñamos nuestro estudio con objetivos claros. Nuestro objetivo principal era valorar el potencial terapéutico de paricalcitol en las células mesoteliales al inducir TEM. Otros objetivos, valorar el efecto de dicho fármaco sobre Transforming Growth Factor y BMP7, valorando los mediadores, vías de señalización de ambos compuestos, que eran las vías SMAD. En vivo, en ratones sometidos a diálisis peritoneal, queríamos averiguar el efecto de paricalcitol sobre la membrana peritoneal y evaluar la ultrafiltración de la membrana peritoneal. Para ello, extrajimos células mesoteliales de aumento humano de pacientes sometidos a cirugía electiva, las cultivamos y realizamos 3 grupos de células. Células mesoteliales control, células mesoteliales a las que provocamos TEM, bien tratadas con TGF-beta o interleuquina o bien solo con TGF-beta, y luego adicionamos distintas cantidades, concentraciones mejor dicho, de paricalcitol. Medimos distintos marcadores, fibronectina, colágeno, como fibróticos, por así decirlo, marcadores mesenquimales, y valoramos también las vías SMAD y la expresión de BMP7 y, como no, el marcador epitelial por excelencia, ecaderina. También valoramos el factor de transcripción SNAIL, que es represor de caderina. Además, también realizamos placas de inmunofluorescencia para valorar la presencia de caderina, fibronectina, las vías SMAD y alfa-SMAD. En nuestro modelo en vivo subdividimos un grupo de ratones en 3 grupos. Un grupo control, mediante colocación previo en los 3 grupos de un catéter peritoneal. En este grupo control infundimos 2 mililitros de suero fisiológico. En otro grupo añadimos Stay-Safe rico en destrosal 425 y en otro grupo, a su vez, añadimos paricalcitol. Drenamos el líquido de diálisis peritoneal y realizamos un test de equilibrio peritoneal, y a su vez también tomamos muestras para anatomía patológica de la propia membrana peritoneal. Los datos analizados estadísticos se realizó mediante el programa GraphPad. Consideramos significación estadística P menor a 0,05. Vamos ya con los resultados. Resultados in vitro. Comprobamos que paricalcitol inhibe la expresión del factor de transcripción SNAIL, recordar, represor de caderina, en células mesoteliales que estaban en proceso de TEM. Al añadir TGF-beta e interleuquina 1, un gran aumento de la expresión de SNAIL, y al añadir paricalcitol, un decremento que es significativo a concentraciones de 10 al menos 5. Lo mismo para fibronectina y para colágeno tipo 1. En ambos casos, al añadir paricalcitol en estas células mesoteliales en proceso de TEM, hay un decremento de estos marcadores. La placa de inmunohistoquímica para fibronectina, como al añadir TGF-beta hay un claro aumento del marcaje y hay un descenso también claro y significativo a la adición a paricalcitol. Todo lo contrario para ecaderina. Con ecaderina hay un aumento de la misma al añadir paricalcitol. Vemos que hay un descenso
al adicionar simplemente TGF-beta interleuquina 1. Y lo mismo que en la placa de inmunohistoquímica con TGF-beta, el marcaje es prácticamente inexistente y vuelve a aumentar con paricatitol. Alfasmat, marcador mesenquimal por excelencia con TGF-beta, claro aumento con paricatitol en descenso, estadísticamente significativo. Valoramos las vías SMAD, que son mediadores de la señalización de TGF-beta y de BMP7. En el caso de SMAD 158 es mediador para BMP7 y hay un aumento significativo al adicionar paricatitol. Como veis, al adicionar TGF-beta hay un descenso. Lo contrario en la vía SMAD 23, que es la vía de señalización para TGF-beta. En cuanto a la placa de inmunohistoquímica, SMAD 158 desciende su marcaje con TGF-beta y aumenta con paricatitol. BMP7 hay un aumento de su expresión al adicionar paricatitol. En nuestro modelo in vivo podemos observar cómo la anatomía patológica de la membrana peritoneal, en el grupo de diálisis peritoneal, por decirlo convencional, hay un aumento del grosor de dicha membrana y gran cantidad de actividad proinflamatoria. Y al adicionar paricatitol hay un descenso del grosor de la membrana peritoneal estadísticamente significativo y de la inflamación. Además, en el test de equilibrio peritoneal había un aumento claro de la ultrafiltración con paricatitol. Las limitaciones de nuestro estudio: no hemos comprobado la capacidad de migración celular, el modelo de EPS en ratones no son humanos y no hemos medido parámetros sanguíneos. Como conclusiones, paricatitol en células mesoteliales restaura marcadores epiteliales como ecaderina, disminuye la expresión de marcadores de TEN y mesenquimales como alfa-SMAD, fibronectina o colágeno tipo 1, aumenta la expresión de BMP7 y de SMAD 158 y sin embargo bloquea la expresión de SNAIL y de SMAD 2.3. En el modelo in vivo atenúa el proceso de TEN, revirtiéndolo, mejorando la capacidad de ultrafiltración y desciende el grosor de la membrana peritoneal. Muchas gracias por vuestra atención y no queremos olvidar a nuestro amigo y compañero, el Dr. Aguilera. Buenas tardes, gracias por la introducción y gracias por haber elegido este trabajo para presentar como comunicación oral en el ámbito del Congreso Anual de la Sociedad Española de Nefrología del año 2020. Como todos ustedes saben, a lo largo de las últimas décadas ha ido cambiando el paradigma de la atención sanitaria y así se ha ido pasando de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en los resultados y actualmente el vocablo que está más en boga es la medicina basada en el valor. Se establecen así tres pilares de la atención sanitaria. Por un lado, la alta calidad asistencial, por otro lado, los PROMs y los PREMs. ¿Pero sabemos qué significan estos acrónimos? Los PROMs son medidas de resultados reportados por los propios pacientes. Son medidas que documentan el impacto que una enfermedad o un tratamiento tiene desde la perspectiva del paciente. Y lo que hacen es valorar la funcionalidad, la calidad de vida, los síntomas, la sensación de ansiedad o de depresión. Hay gran número de PROMs disponibles, todos ellos han de ser completados por los pacientes. Los datos que reportan los pacientes deben de ser derivados a una escala para su posterior análisis. Los PROMs tienen una serie de características que les hacen comunes y los resultados deben de ser estandarizados. Las dos escalas de medición más utilizadas actualmente, una es más utilizada en América, responde al acrónimo de PROMIS, y otra más utilizada en Europa, más conocida en nuestro medio, que son los ICHOM. Cada vez más los PROMs se han ido introduciendo en la valoración de la calidad del proceso asistencial y así, cada vez en la definición de más procesos se tienen en cuenta los PROMs. Y en relación a los PREMs, son herramientas o instrumentos que se utilizan para medir las experiencias de los pacientes. Miden satisfacción y seguridad. En general, no se pueden correlacionar con la calidad del acto médico, pero es importante cómo siente un paciente, la experiencia que vive ante un determinado acto. Una buena experiencia del paciente se asocia con una mayor adherencia con el uso de cuidados preventivos, la prevención de efectos adversos y una reducción en el uso de recursos de atención sanitaria. Pero ¿cuál es el impacto, la repercusión que PROMs y PREMs tienen en el ámbito de la nefrología? Pues es poca, es escasa y mucho menos cuando estamos hablando de la diálisis peritoneal. Por eso, nos planteamos hacer un estudio para conocer las principales preocupaciones a las que se enfrenta un paciente en programa de diálisis peritoneal según su propia perspectiva.
Para ello diseñamos un cuestionario con 26 preguntas relacionadas con quejas y experiencias que habitualmente los pacientes refieren durante el entrenamiento, durante las revisiones. Cada una de las preguntas tenía 5 posibles opciones de respuestas, donde 1 era la peor puntuación posible y 5 la mejor puntuación que podían otorgar. 8 hospitales participaron en este estudio multicéntrico: el Hospital Universitario Central de Asturias en Oviedo, el Hospital Dr. Josep Trueta de Gerona, el Complejo Hospitalario de La Coruña, el de Orense, el Complejo Hospitalario de Navarra, el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, el Clínico de Valencia y el Hospital de Lenares en Coslada. Las encuestas, las entrevistas se hicieron entre los años 2017 y 2019. Finalmente fueron incluidos los datos de 327 pacientes. Cada hospital pudo reportar más o menos datos en función del número de pacientes de sus programas de diálisis peritoneal. La edad media fue 64 años, 7 de cada 10 eran varones y el 40% estaban en diálisis peritoneal automática. No tenemos tiempo para valorar las 26 preguntas, las 26 cuestiones de este estudio, pero sí que vamos a hablar de las experiencias más negativas y las más positivas. Y en relación a las más negativas, el aspecto que da una peor puntuación, los pacientes dan una peor puntuación, es a la posibilidad de viajar. Los pacientes en DEPE tienen mayor dificultad, y eso que es una técnica ambulatoria que el paciente se puede gestionar, pues esta es la peor puntuación que otorgan a los pacientes. Mala puntuación dan también al uso de laxantes. Como saben, el ritmo intestinal es importante para la colocación adecuada del catéter y para conseguir un adecuado efluente de líquido peritoneal. Para ello, en no pocas ocasiones se tienen que utilizar laxantes y enemas, fármacos que no son bien recibidos por más de la mitad de los pacientes. Esta modalidad de diálisis interfiere con el ocio. Es muy razonable que la necesidad de hacer varios intercambios a lo largo del día o el tema de llegar a casa y tener que conectarse a una máquina pues interfiere con el ocio y con las relaciones que los pacientes tienen con su familia y con sus amigos. Tienen problemas para el aseo. Cuando uno tiene un catéter atravesando la cavidad peritoneal, ha de guardar una rutina en el aseo que prevenga la aparición de infecciones, pues esta rutina resulta problemática o no es bien recibida por un buen número de pacientes. Y finalmente hablemos del sueño. Para esta presentación solo tuvimos en cuenta los datos de los pacientes que estaban en diálisis peritoneal automática, pues más de la mitad de los pacientes tienen dificultad para conciliar el sueño o problemas con la calidad del sueño, circunstancia muy razonable por las alarmas que pueden aparecer durante la sesión de diálisis o por la sensación de estar conectado permanentemente a una máquina. Pasemos ahora a hablar de las experiencias más positivas. Y aquí tenemos que estar muy satisfechos por la facilidad que damos a los pacientes para la solución de los problemas en consultas o por teléfono. El 90% de los pacientes creen que es muy fácil solucionar los problemas cuando se ponen en contacto con nosotros. También es importante saber que los pacientes tienen una importante sensación de seguridad. Más del 80% se sienten seguros cuando desarrollan la técnica de DP. Y finalmente, también es muy importante que los pacientes que optan por diálisis peritoneal son pacientes que han sido informados de forma adecuada de la técnica. Les informamos con la verdad y les informamos con cómo es esta modalidad de diálisis y responde la técnica a la información que damos. El 80% creen que la información recibida es muy adecuada. Dos aspectos finalmente quería tratar. Por un lado, la sensación de ansiedad que los pacientes tienen especialmente al inicio del tratamiento. Más de la mitad de los pacientes sienten algún grado de ansiedad que posteriormente se va corrigiendo, pero sí que está muy presente al inicio del tratamiento. Y finalmente, el interés que tienen los pacientes por la conectividad de sus cicladoras común en los hospitales. Como saben, en los últimos años han ido introduciendo en el mercado cicladoras que están conectadas con los hospitales. De esta manera podemos recibir información y cambiar tratamientos en línea y en directo en cualquier momento. Esta sensación es recibida de forma muy positiva por los pacientes. Concluyo esta presentación diciendo que la diálisis peritoneal otorga experiencias negativas e interferencias en la vida de los pacientes, especialmente en relación a su ocio, la calidad del sueño, problemas para el aseo o el problema de la utilización de laxantes y finalmente la sensación de ansiedad que pueden tener, especialmente al inicio de la técnica.
Pero también hay aspectos muy positivos como la calidad de la información, de la educación que damos a los pacientes, aspectos organizativos y de planificación de las consultas y la sensación de seguridad que tienen los pacientes al desarrollar la técnica. Concluyo diciendo que en los últimos años la evolución de la medicina va hacia el valor y el valor sin duda lo otorgan las experiencias de los pacientes, que es y va a ser lo cada vez más importante conocer cómo viven los pacientes todos estos asuntos relacionados con el tratamiento y que debemos estar atentos a sus problemas para hacer de la diálisis peritoneal una opción lo más satisfactoria posible. Muchas gracias. La diálisis peritoneal es un tipo de terapia renal sustitutiva que se basa en dos cosas fundamentalmente. Uno es en limpiar la sangre de toxinas urémicas a través de la colocación de una solución de diálisis limpia, entre comillas, en la cadena peritoneal, y a través de la difusión por las capilares que se encuentran en la membrana peritoneal, pues hacer diálisis, limpiar las toxinas de la sangre. Eso por un lado. Y por otro lado, es que este líquido viene con glucosa en altas concentraciones. Lo que hace esta alta concentración de glucosa es ejercer un poder osmótico que ayuda a ultrafiltrar, a retirar la sobrehidratación del individuo al que se le está infundiendo la solución. Entonces, en principio, uno podría decir que al aumentar la cantidad de líquido infundido, uno, pues poniendo más líquido limpio, podré limpiar más la sangre, aumentar el aclaramiento de creatinina en el KTV. Y por otro lado, pues al aumentar el líquido infundido, aumento la cantidad de glucosa y así podré ultrafiltrar más. Entonces, claro, todo esto suena bonito en teoría, pero tiene que haber un límite entre qué tanto puedo infundir y llenar una cadena intraperitoneal sin generar un daño, un efecto adverso, ¿no? Entonces, por esta razón, en el servicio nos pusimos a recolectar datos sobre la presión intraperitoneal que habíamos medido en los pacientes y intentar relacionarla con la ultrafiltración según el tipo de membrana peritoneal transportadora, que esto ya lo explicaré un poco más adelante. Entonces, a manera de introducción, un poco repetirme, es que el aumento de volumen de la solución de diálisis aumenta la dosis de diálisis. Y esto no es nuevo, esto ya está descrito desde hace mucho tiempo, que al aumentar la cantidad de volumen infundido aumenta el aclaramiento tanto de urea como de creatinina. Esto se ha probado en gente adulta y también en población pediátrica. Entonces, la forma de saber qué tanto le puedo aumentar yo el líquido para infusión de solución de diálisis intraperitoneal, saber el límite, pues a alguien se le ocurrió, vamos a medir la presión intraperitoneal, a ver si es que hay alguna relación entre esto y efectos adversos a largo plazo. Entonces, la manera en la que lo medimos nosotros es la misma que describió Durand en el 92, que es que básicamente se lo coloca al paciente en decúbito supino totalmente, se pone un soporte donde va colgada la bolsa de diálisis con la solución dentro y del otro lado está la de drenaje. Junto con en la base ponemos una regla que el cero tiene que coincidir con la línea medio axilar del paciente. Entonces se le infunde el líquido que tenga que infundírsele. En nuestro caso, como lo hacemos la medición de la presión intraperitoneal con la prueba de equilibrio peritoneal que la hacemos cada 3 meses, siempre infundimos 2 litros. Entonces se le infunde, una vez infundido la solución a la cavidad peritoneal, se clampa esto, se gira, se pone la bolsa de drenaje por encima y se desclampa y se ve a qué nivel sube el líquido. Entonces se hacen 2 mediciones, una en inspiración y otra en expiración y se saca el promedio. Una vez que se empezó a medir la PIP, se dieron cuenta que al aumentar la presión intraperitoneal había mayores efectos adversos, tanto subjetivos como la sensación de disconfort, plenitud y llenura, como más objetivos, que por ejemplo al ver que subía de 17 centímetros de agua disminuía la capacidad vital, y esto podía afectar a pacientes neumópatas, por ejemplo, y también que al aumentar la presión intraabdominal había mayor riesgo de hernias y de fugas. Y así como tiene efectos adversos mecánicos, pues también hay un efecto sobre la ultrafiltración neta. Y esto es un poco más controversial, pero el punto es que
Al aumentar el líquido infundido, aumenta la ultrafiltración porque aumenta la cantidad de glucosa que coloco. Pero, por ejemplo, como se ve ahí, de 1,5 a 2 litros, hay un aumento de ultrafiltración de 100, pero ya de 2 a 2,5 baja y solamente es de 50. Entonces, claro, eso ocurre porque al aumentar la presión intraperitoneal, aumenta la presión hidrostática que empuja el líquido hacia a reabsorberse por los vasos linfáticos. Entonces es una lucha entre que hay más poder osmótico, pero también hay mayor presión hidrostática que va en contra. Entonces hay que encontrar un balance entre estas dos fuerzas. Entonces el punto de corte que se ha establecido como máximo a partir del cual aparecen ya efectos adversos es de 18 centímetros de agua. Entonces el objetivo del análisis que hicimos fue ver si había una relación entre la presión intraperitoneal y la tasa de ultrafiltración de acuerdo a los diferentes tipos de transportadores de membrana. Entonces fue un estudio observacional descriptivo donde se revisaron los datos de las PIPs medidas durante las pruebas de equilibrio peritoneal que se hicieron entre enero del 2015 y noviembre del 2019. Los resultados fueron que se hicieron un total de 176 pruebas, 123 en manual y 53 en automática. 55 de los 55 pacientes eran hombres, 35 pacientes fueron mujeres. La media de índice de masa corporal fue de 27,2. La media de edad fue de 60 años y medio. El tiempo promedio en diálisis fue de 14,9 meses. 16 fueron transportadores lentos, 54 medio lentos, 88 medio rápidos y 18 rápidos. La PIP media en toda la población de pacientes en diálisis peritoneal fue de 12,45 centímetros de agua y el rango iba de un mínimo de 3 a un máximo de 22. La correlación con un índice de masa corporal fue débil, como ya está descrito, y no se vio correlación con la tasa de ultrafiltración tomando en cuenta a toda la población en general. Pero al analizarlos por tipo de transportador, pues analizamos con transportadores medios, la PIP y la tasa de ultrafiltración no se relacionaron de ninguna forma. Al relacionarlo la PIP con la tasa de ultrafiltración en transportadores rápidos tampoco hubo relación significativa. Pero en cambio al analizarlo con transportadores lentos se vio que a mayor PIP, mayor ultrafiltración, y esto fue significativo estadísticamente. Pero si bien fueron solamente 16 test, pues es una cosa que a tomar en cuenta. Entonces se concluye que si bien hay una relación entre la PIP y la ultrafiltración general, al subanalizarlo en los transportadores lentos, se vio que ellos al mantener mayor PIP ultrafiltraban más. Y esto probablemente sea porque tienen la capacidad de mantener la presión osmótica durante mayor tiempo y por eso logran ultrafiltrar más al final de las 4 horas de permanencia. Bueno, y ahora intentaré responder alguna pregunta. Buenas tardes. A modo de introducción, los pacientes que requieren terapia renal sustitutiva han ido en aumento en los últimos años. Lo que se ha observado es un descenso relativo de los pacientes que requieren hemodiálisis a expensas de un aumento del resto de técnicas. Respecto a los pacientes en peritoneal, este aumento se debe a una técnica domiciliaria que aumenta la independencia del paciente, la promoción de los profesionales y sistemas públicos ya que una técnica costo efectiva y segura, y además se ha ampliado el perfil de pacientes de peritoneal. La principal complicación infecciosa en la diálisis peritoneal es la peritonitis, tal y como se comenta en esta revisión de Merotra publicada en el año 2016. Esta complicación debe su importancia a que produce un aumento en la mortalidad de los pacientes que lo producen, como se ha visto en múltiples trabajos, como por ejemplo este trabajo publicado en el JAMA en el año 2012 o este otro publicado por el Grupo Español del Grupo Levante de Diálisis Peritoneal publicado en el año 2011. Actualmente se sigue la guía de 2016 para el abordaje de esta patología. Con estos datos, los objetivos que nos planteamos fueron los de identificar los factores de riesgo asociados a la peritonitis en nuestra unidad, estudiar el perfil de paciente en diálisis peritoneal en nuestra unidad y valorar el impacto de la peritonitis en la supervivencia de los pacientes durante el seguimiento. Para ello, diseñamos un trabajo observacional retrospectivo donde incluimos pacientes naïf que iniciaban diálisis peritoneal entre el año 2000 y 2019. Se excluyeron aquellos de peritoneal cardíaca, los transferidos de hemodiálisis, los trasplantes renales previos y los que tienen una permanencia técnica menor de 3 meses. Se analizaron variables demográficas y comorbilidades, también variables analíticas a inicio de la técnica, donde se midieron parámetros de anemia, nutrición, inflamación y metabolismo óseo mineral. Obtuvimos una N total de 178 pacientes. Ya pasando a los resultados, respecto a las variables clínicas y demográficas, no había diferencia entre grupos y la única variable que fue significativa fue el tiempo de permanencia en diálisis peritoneal, siendo mayor en los pacientes con peritonitis. Respecto a la variable analítica de anemia y metabolismo óseo mineral, obtuvimos diferencias significativas en los niveles de hemoglobina y los niveles de magnesio, siendo ambos menores en el grupo de peritonitis.
Respecto a los parámetros de nutrición e inflamación, obtuvimos diferencias significativas en la albúmina, que era menor en el grupo de peritonitis, y en la PCR, que era mayor en el grupo de peritonitis. Es decir, que los pacientes que iniciaban peritoneal en nuestra unidad, que padecieron peritonitis, destacaban hemoglobina más baja, magnesio más bajo, albúmina más baja y niveles de PCR más elevados al inicio de la técnica. Con estos datos realizamos un estudio de correlación donde vimos que la albúmina y el magnesio tenían una correlación positiva, mientras que la PCR y el magnesio tenían una correlación negativa, lo cual nos orientaba acerca de que los niveles séricos de magnesio dependen en parte del estado nutricional del paciente y del estado inflamatorio del mismo. Con las variables significativas del análisis univariante realizamos una revisión logística con el procedimiento de Step Forward, donde fuimos añadiendo las variables de interés. Obtuvimos que la edad, el magnesio y la PCR se asociaban de forma independiente al riesgo de peritonitis. Además, realizamos una variable de interacción entre el magnesio y la PCR que no fue significativa, lo cual nos dice que su efecto es independiente entre ellas para causar un efecto dependiente en la peritonitis. De tal manera que el riesgo de peritonitis aumentaba con niveles más bajos de magnesio, con edades más tempranas y con niveles de PCR más elevados al inicio de la técnica. Además, realizamos un estudio de efectos marginales donde medimos el efecto medio por aumento de una unidad de la variable independiente sobre el evento de interés, en este caso la peritonitis. Es decir, que por cada punto que aumentaba la edad se disminuía el riesgo un 1%, el magnesio un 26% y la PCR lo aumentaba un 2%. Con los datos del multivariante realizamos una curva ROC donde tuvimos un resultado de 0,84, lo cual significa que con la variable introducida en nuestro modelo somos capaces de clasificar correctamente al 84% de los pacientes que padecieron una peritonitis. Obtuvimos una sensibilidad del 75% y una especificidad del 81%. Además, realizamos un estudio de supervivencia donde vimos que los pacientes que tuvieron peritonitis tenían una mortalidad aumentada respecto a los que no tuvieron peritonitis. Además, en la regresión de Cox vimos que la PCR se asoció de forma independiente al riesgo de morir en los pacientes que habían padecido una peritonitis. Con todo esto, la hipótesis que formulamos: ¿puede el magnesio sérico influir en la inmunidad de los pacientes en diálisis peritoneal modificando el riesgo de peritonitis? El magnesio es un catión que se ha relacionado con el equilibrio del sistema inmunitario. Existen multitud de receptores y cotransportadores que dependen del magnesio para su correcto funcionamiento. Uno de los cotransportadores más conocidos es el MAGT1, que se estudió en pacientes inmunodeprimidos y en enfermedades autoinmunes y cuya principal función es la introducción del magnesio a nivel intracelular. Está principalmente presente en las células T y su función se relaciona con la comunicación entre células T y B, ya que actúa sobre el CD40 y el CD40 ligando. Otros receptores que dependen del magnesio serían el SCD4, muy presente en las células B, y el TRPM, que es una bomba de calcio y magnesio que trabaja fundamentalmente en la homeostasis del magnesio y está presente sobre todo en monocitos de sangre periférica. Aunque la evidencia que existe es muy limitada, hay algunos trabajos que hablan de que el magnesio puede considerarse un iniciador del sistema inmunitario, ya que actúa sobre múltiples rutas de activación celular en las células del sistema inmunitario. Algunas preguntas que nos quedan por responder. ¿Puede el magnesio sérico jugar un factor inmunomodulador en los pacientes en diálisis peritoneal? ¿Se deberían vigilar estrechamente los niveles séricos de magnesio en pacientes con episodios previos de peritonitis? ¿Debería suplementarse a los pacientes en peritoneal con hipomagnesemia para reducir este riesgo? Las conclusiones de nuestro trabajo. Los pacientes de nuestra cohorte con peritonitis presentaron mayor anemia, mayor tiempo de permanencia en peritoneal y menores niveles de albúmina al inicio de la técnica. La inflamación al inicio de la técnica medida mediante PCR se asoció a mayor riesgo de peritonitis. Los niveles bajos de magnesio se asociaron de forma independiente al riesgo de padecer peritonitis y los pacientes con episodios de peritonitis presentaron mayor mortalidad durante el seguimiento. Muchas gracias por la atención. Buenos días, me llamo María Maldonado, soy residente de nefrología del Hospital Universitario La Paz y voy a hablar de un estudio descriptivo que hicimos sobre los pacientes que se infectaron por COVID-19 de nuestra unidad de diálisis domiciliaria en Madrid entre el 10 de marzo y el 10 de mayo. La incidencia de COVID-19 en nuestra unidad fue de 15,1%, más elevada en el grupo de diálisis peritoneal, puesto que hubo 9 casos de los 57 pacientes que tenemos, y con una incidencia de 13,6% en hemodiálisis domiciliaria, puesto que hubo 3 casos de los 22 pacientes que tenemos.
Si comparamos estos datos con la población general, el 25 de mayo había 5 millones de casos confirmados según la Organización Mundial de la Salud y según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, 10 casos por cada 1.000 habitantes. En el grupo de hemodiálisis vemos que hay bastante disparidad en cuanto a los datos, pero en nuestro caso de nuestro hospital y nuestros centros periféricos tuvimos una incidencia de 16,6%. Cuando buscábamos datos de diálisis domiciliaria no encontrábamos nada. Lo único que encontramos en la literatura sobre la diálisis domiciliaria del COVID-19 era un posible beneficio de esta respecto a la hemodiálisis en centro, puesto que los pacientes se mantenían en su casa y no tenían tanto riesgo de contagio, puesto que no tenían que acudir repetidamente al hospital ni a un centro periférico de diálisis. Los pacientes infectados por COVID-19 de nuestra unidad eran mayoritariamente hombres con una edad media de 62 años, similar al que se encontró en el estudio de Borovia, que es el estudio realizado en nuestro Hospital Universitario La Paz, y un poquito menor al grupo Scarpioni, que está centrado en hemodiálisis. Todos nuestros pacientes eran hipertensos y 1 de cada 3 era diabético. La mayoría usaba IECA o ARA2, había muy pocos que usaban inmunosupresión y 1 de cada 4 estaba anticoagulado. A partir de ahora voy a mostrar una serie de tablas que resumen los 12 casos que tuvimos en la unidad y voy a incidir en algunos datos. Aquí tenemos los 2 pacientes que fallecieron, que eran bastante mayores y que tuvieron un contagio nosocomial. En esta tabla vemos otros 5 casos recogidos y me gustaría destacar a esta mujer de 27 años que, dado que tenía una radiografía normal, fue la única que no necesitó ingreso. Por otro lado tenemos aquí a un varón de 29 años que fue el único que no tuvo PCR positiva pese a que se le extrajo varias muestras, por lo que se llegó al diagnóstico de COVID-19 porque tenía una clínica compatible, una radiografía compatible y unos datos de laboratorio compatible. Y luego también destacar este paciente que acudió a la urgencia con síntoma de dolor torácico como síntoma principal. De hecho, en estos otros 5 pacientes vemos también otra mujer que fue con dolor torácico, que además fue la única persona que una vez pasado el episodio del COVID-19 tuvo que ser transferida de técnica por incapacidad de autocuidado. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta acudir a la urgencia fue de 5 días. La mayoría de los pacientes acudía por fiebre y por tos, igual que el resto de los estudios que hemos encontrado. 2 pacientes vinieron con angina, como hemos comentado. Ya hay varios estudios que hablan de un daño cardíaco en relación con el COVID, con elevación de troponina. De hecho, uno de nuestros pacientes tuvo elevación de troponina, pero en el cateterismo no presentó nuevas lesiones. Y en este estudio de Wuhan podemos ver que 5 de 41 pacientes presentaban angina como dato principal. La mayoría tenía opacidades bilaterales. El 75% requirió oxigenoterapia, más de la mitad se sobreinfectó y todos tenían linfopenia y un 88% el de dímero elevado. Aquí tenemos una gráfica del estudio de Borovia, que es el estudio que se hizo en el Hospital Universitario La Paz, y vemos aquí representados los pacientes hospitalizados en azul, las altas en rojo y la ocupación de camas del hospital. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido marcar con un punto las PCRs positivas de nuestros pacientes y con una raya los días de hospitalización. Vemos que los 2 pacientes que fallecieron llevaban ya varios días hospitalizados y aquí vemos el resto de pacientes que no fallecieron. Casi todos estuvieron ingresados en el mismo periodo de tiempo, que es cuando más ocupación había. En raya discontinua vemos aquellos pacientes que no ingresaron en La Paz, pero que como son de nuestra unidad los hemos contado en el estudio. También hemos hecho una comparación entre los pacientes de la unidad que han tenido COVID y los que no han tenido. Entonces vemos aquí varias variables como qué tipo de diálisis tenían, duración de la diálisis, diabetes. Y lo que hemos concluido es que no había diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que sufrieron COVID y los que no lo sufrieron. La evolución fue favorable dado que el 83% recibieron el alta hospitalaria a los 16 días y el alta de la enfermedad a los 25 días. Un paciente tuvo que estar 2 días en la UCI y una paciente fue transferida de técnica. Solamente 2 pacientes fallecieron, los 2 eran de diálisis peritoneal, produciendo un ratio de infección dentro de las pacientes con COVID-19 de un 16,6% y dentro de nuestra unidad de un 2,5%. Ningún paciente en hemodiálisis domiciliaria falleció. Si comparamos estos datos con la población general, vemos que existe bastante disparidad en cuanto a la ratio de mortalidad de esta infección. En el caso de Madrid y nuestro hospital pues era en torno al 20-21% y en el caso del grupo de hemodiálisis en centro vemos que también hay bastante disparidad en cuanto al ratio de mortalidad y en nuestro hospital en concreto fue de un 27,3%. También hemos hecho una comparación entre nuestros pacientes en hemodiálisis en centro y nuestra unidad de diálisis domiciliaria. Entonces aquí lo que vemos más o menos son algunas variables como la edad media, cuántos de aquellos pacientes tuvieron PCR positiva, cuántos tuvieron neumonía bilateral, oxigenoterapia, y lo que destaca es que había más pacientes en el grupo de diálisis domiciliaria con neumonía, más con necesidad de oxigenoterapia, la linfopenia era más frecuente y el ingreso fue más frecuente y de mayor duración en el caso de hemodiálisis domiciliaria, aunque la mortalidad fue mayor en el grupo de hemodiálisis
en centro. Estos datos nos han sorprendido bastante y creemos que puede deberse a que los pacientes en hemodiálisis en centro serán valorados por un médico cada 2 días en la diálisis, y eso podría haber hecho un diagnóstico más precoz y que llegaran a la urgencia con una enfermedad menos avanzada. Pero con un grupo de pacientes tan pequeño no podemos llegar a ninguna conclusión. Las limitaciones del estudio han sido que se trataban de pacientes únicamente sintomáticos, pues son los que acuden a la urgencia, que se trata de un área con alta incidencia, por lo que estos datos no son extrapolables a otras áreas, que eran muy pocos pacientes y que era un estudio retrospectivo, por lo que se pudo perder algunos datos en el estudio. Por tanto, las conclusiones son que la incidencia de COVID-19 en nuestra unidad de diálisis domiciliaria ha sido alta, especialmente los pacientes en diálisis peritoneal. La gran mayoría han requerido ingreso, y los pacientes con peor pronóstico eran los más mayores y los que se contagiaron en el hospital, lo que nos puede hacer pensar en un estado basal de salud peor. En comparación con la hemodiálisis en centro de nuestro hospital, hemos tenido una incidencia similar, pero una menor mortalidad. Y nada, muchas gracias a todo el mundo y sobre todo a los centros periféricos que tenemos asociados, como el Pilar, el de Alcobendas y el Centro de Diálisis de Averum, porque acogieron los pacientes sin COVID-19 de nuestra unidad y permitieron concentrar todos los casos de COVID-19 en el Hospital Universitario La Paz. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, ahora mismo estaré conectada. Muchas gracias a las presentaciones. Y vamos a pasar al turno de preguntas. Quería preguntarte, Nicanor, el significado clínico de las desviaciones que habéis observado entre una y otra modalidad. ¿Esto es una curiosidad o habéis encontrado algún tipo de consecuencia clínica que os haya hecho modificar vuestra práctica? Vamos a ver, en principio no hay ninguna modificación en la práctica clínica, son simplemente los resultados preliminares de observar lo que prescribe con lo que el resultado real de la terapia en el domicilio. El siguiente paso es intentar analizar esos resultados de la terapia en domicilio con la dosis de diálisis de los pacientes, que es lo que estamos ahora. Pero en principio no hemos modificado la pauta hasta ver. Lo que sí está claro es que en terapia en domicilio hay mucho más tiempo no útil. Preguntan un poco sobre la encuesta que habéis realizado a los pacientes. En primer lugar, si la vais a publicar o hay alguna forma de tenerla, y luego si habéis hecho algún tipo de validación para que los resultados puedan ser reproducibles o ha sido una encuesta un poco que la habéis diseñado un poco teniendo en cuenta un poco vuestra experiencia y vuestras opiniones. Bueno, nada. Gracias por el interés en la pregunta. La encuesta la diseñamos en el Hospital Universitario Central de Asturias. Allí, como sabéis, tenemos un programa de diálisis peritoneal amplio y fue de donde surgió. Después pasamos la encuesta posteriormente a otros colegas y se fue reproduciendo y tratando de buscar la validez interna comparando los resultados de unas unidades y otras, ¿no? Entonces, la validez que tiene es que los resultados son homogéneos y hay pequeñas diferencias entre lo que hay en un hospital y en otro. Queríamos presentarlo aquí en el Congreso de la SEP para a partir de ahora publicarlo, ¿no? Entonces publicaremos las preguntas, publicaremos el resumen de las respuestas y el que se quiera sumar a esta iniciativa solo tiene que ponerse en contacto conmigo, le pasaré el cuestionario y todavía hay tiempo que participe alguien más. María, lo que os quería preguntar era dos cosas, una pregunta doble. En primer lugar, si habéis hecho screening de COVID a los pacientes en domiciliaria asintomáticos o solo bajo sintomatología. Y segundo, que yo creo que es la pregunta más importante, si habéis hecho algún tipo de modificaciones en vuestra praxis como consecuencia de esta experiencia que habéis tenido en estos meses. Hola, buenas tardes. Bueno, respecto a lo del screening asintomáticos, no hemos hecho ningún test, ni PCR ni serológico. Por el momento. Por eso al final de la presentación comentaba que los datos estaban un poco sesgados porque solo hemos cogido a aquellos pacientes que han acudido al hospital con síntomas. Aunque es verdad que luego nos hemos enterado de gente que ha tenido síntomas y que no ha acudido al hospital y sospechamos que tuvo coronavirus. Y luego que hemos cambiado nuestra práctica porque ahora hacemos telemedicina, es decir, que los pacientes vienen a hacerse la analítica al hospital, pero luego la consulta es por teléfono. Hay algunas preguntas en relación con la presentación de la presión intraperitoneal en la plataforma y un poco en relación si hay alguna relación entre la presión intraperitoneal y el fallo de ultrafiltración. Y bueno, que les sorprende también que no haya relación entre la presión intraperitoneal y el índice de masa corporal que otros autores habían encontrado, que a qué lo atribuían.
O sea, hay una relación, pero no sé si por número o por qué, pero no sale estadísticamente significativa. Entonces, podría ser que por más números sí habría, pero en la Corte existe, pero tampoco es la relación súper importante. Es una cosa a tener en cuenta, sí. Damos por finalizada la sesión, si estáis de acuerdo. Agradecer a todos los ponentes sus comunicaciones y bueno, pues invitaros a que si alguien tiene alguna pregunta, pues de alguna forma se la haga llegar a los ponentes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos. Vale, a ustedes, buenas Gracias a vosotros.